La noche en Polanco era fría, pero el penthouse, antes un santuario de amor, se había convertido en un congelador de almas. Aurora, aún con el brillo de su vestido de gala, los encontró. Alonso, su esposo, recostado en el sofá con Valeria, una mujer que destilaba juventud y arrogancia. Ni siquiera se molestó en disimular. «Aurora, esto se acabó», dijo él, con una frialdad que heló hasta la médula de sus huesos. «Valeria y yo tenemos un futuro, tú solo eres un recuerdo de un pasado que ya no me sirve». La risa de Valeria, tan petulante como su sonrisa, selló el destino de Aurora. Algunas mujeres simplemente no entienden cuándo su tiempo ha pasado, ¿verdad, cariño? El mundo de Aurora colapsó en un silencio atronador. Antes de que sigamos desvelando cada dolor y cada traición de esta historia, me gustaría saber desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Me emociona muchísimo saber que estas historias de resurgimiento y justicia llegan a tantos rincones del mundo. ¿Desde dónde nos miras? Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar algunos años, a una Aurora muy diferente. Apenas una adolescente, esta Moselo, de origen humilde, arribó a la vibrante capital. Con la maleta llena de sueños y una determinación inquebrantable, su belleza exótica y espíritu la catapultaron en el competitivo modelaje mexicano, convirtiéndola en figura reconocida. Fue en la cúspide de su prometedora carrera que conoció a Alonso, un apuesto actor de telenovelas. Él la deslumbró con promesas de amor eterno, una vida de lujo y una familia perfecta. La hizo sentir única en su universo. Aurora, cegada por ese amor, lo sacrificó todo. Abandonó las pasarelas, renunció a oportunidades internacionales y a su independencia económica. Su tiempo y aspiraciones se volcaron en construir el hogar que él había prometido. Creía que esa casa era su mayor obra. Los primeros años fueron un torbellino de felicidad. Aniversarios en destinos exóticos, promesas de siempre juntos bajo el sol del Caribe. Las palabras «nuestra casa», «nuestro futuro» resonaban, forjando un vínculo que ella pensaba irrompible. Pero la armonía comenzó a resquebrajarse. Pequeñas grietas aparecieron, un cambio en el humor de Alonso, una frialdad disfrazada de estrés laboral. Luego, las llegadas tardes se hicieron constantes, con excusas cada vez menos creíbles. Su celular, antes común, se convirtió en un tesoro celosamente guardado, siempre con la pantalla hacia abajo, fuera de su alcance. Las llamadas a deshoras, mensajes furtivos y salidas misteriosas pintaron un patrón inquietante. Aurora notaba ropa diferente, aromas extraños en sus camisas, un distanciamiento físico notorio en público. La intimidad se transformó en una evitación constante, un muro invisible entre ellos. Ella, en su ingenuidad, intentaba reavivar la chispa. Preparaba cenas, planeaba escapadas, buscaba la cercanía. Pero cada intento era recibido con rechazo frío, una mentira mal elaborada o un sarcasmo velado que le helaba el alma. Las humillaciones, pequeñas al principio, se acumulaban, erosionando su confianza. Alonso se volvió manipulador. Sus críticas, antes esporádicas, ahora eran constantes, desvalorizándola, haciéndola sentir insuficiente. Él la convenció de que sus sospechas eran solo producto de su imaginación, de su inseguridad. Pero una voz silenciosa le decía que el hombre que amaba se había desvanecido, dejando solo una sombra fría y distante. La sombra de su esposo se alargaba, proyectando una frialdad que no era solo emocional, sino una intención cruelmente calculada. Pronto, los ecos de su traición comenzaron a manifestarse de formas más tangibles, como un veneno que se filtraba en cada rincón de su vida. Una tarde, una amiga en común, con un aire de falsa preocupación, le comentó sobre esa chica, Valeria, que siempre acompaña a Alonso a los eventos. Parece que se llevan por demasiado por bien. La semilla de la duda, ya sembrada, empezó a germinar en un terreno fértil de ansiedad. Luego, pequeños detalles, como migajas de una verdad amarga, aparecieron sin querer. Un labial de un color vibrante que Aurora jamás usaría, olvidado en el compartimento de la guantera. El rastro de un perfume dulzón y juvenil que no era el suyo, impregnado en la solapa de la chaqueta de Alonso. Estos eran los presagios de una tormenta que se avecinaba, pintando un cuadro de infidelidad que ella se negaba a aceptar por completo. El desprecio de Alonso se hizo más abierto,
más cruel, perforando su alma con cada palabra. ¿Todavía piensas en tus días de pasarela, Aurora? Eso ya pasó, mi amor. La vida real es otra cosa. Espetaba con una sonrisa burlona cuando ella, con un último aliento de esperanza, sugería retomar algún proyecto creativo. Sus sueños de juventud antes compartidos, ahora eran motivo de mofa, desvalorizados sin piedad. Las cenas con amigos, antes un refugio, se convirtieron en un suplicio. Alonso la interrumpía constantemente, corregía sus opiniones con sarcasmo o simplemente la ignoraba, dirigiendo su atención a otros, como si ella fuera un mueble más en la habitación. Mi esposa es un poco, por casera asterisco, decía, con un tono que pretendía ser cariñoso, pero que la apuñalaba en el alma, minimizando su existencia ante todos. Y entonces, Valeria apareció, sin rodeos, con la insolencia de quien se sabe vencedora. En un exclusivo evento benéfico al que Aurora había insistido en acompañar a Alonso, la vio. Joven, deslumbrante, con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Alonso la presentó con una ligereza que a Aurora le pareció obscena, como si Valeria fuera una vieja amiga y no el motivo de su dolor. Valeria, con una pose estudiada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a Aurora. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, ¿verdad, Alonso?», dijo, sin quitarle los ojos de encima, su voz azucarada como veneno. La frase, clavada como un puñal, resonó en la mente de Aurora, mientras Alonso sonreía, indiferente, validando cada palabra hiriente. Otro día, en una galería de arte, Valeria la interceptó con la misma frialdad. «Muy casero tu vestido, Aurora, ¿no crees que es hora de renovar tu guardarropa? El estilo de Alonso es más moderno». Soltó, su mirada evaluando cada detalle del elegante, aunque clásico, atuendo de Aurora, como si fuera un trapo viejo, una reliquia olvidada. Alonso, ajeno al sufrimiento de Aurora, se reía de los chistes de Valeria, le tomaba la mano en público, la buscaba con la mirada en cada reunión. La presencia de Valeria era una constante, una sombra que se interponía entre Aurora y su propio esposo, una humillación silenciosa pero constante que se desplegaba ante los ojos de su círculo social, dejándola expuesta y vulnerable. Los fines de semana, antes dedicados a la familia y a planes románticos, ahora eran compromisos de trabajo ineludibles para Alonso, que invariablemente incluían a Valeria. Aurora se quedaba sola en el penthouse, ese santuario que se había convertido en su prisión de oro, sintiendo el peso de cada mentira, de cada ausencia. Las conversaciones, cuando las había, se volvieron trampas. Si Aurora mencionaba algo de su pasado como modelo o sus aspiraciones, Alonso la despreciaba. «Ya no eres esa chica, Aurora. Madura, por favor», le decía, como si su historia no fuera parte de ella, como si no hubiera sido por él que abandonó todo lo que amaba. El desinterés de Alonso por sus sentimientos era palpable. Sus cumpleaños, sus aniversarios, fechas que antes celebraban con pasión, se volvieron meros recordatorios de un amor perdido. Él olvidaba detalles importantes, llegaba tarde a citas planeadas, o simplemente cancelaba a último momento, siempre con una excusa trivial. El círculo de amistades que habían construido juntos comenzó a mirarla con lástima, o peor aún, con una curiosidad morbosa. Las miradas furtivas, los susurros apagados, la incomodidad palpable cuando Alonso y Valeria se presentaban juntos en algún evento, todo contribuía a su aislamiento. Aurora se sentía invisible, una pieza de adorno en su propia vida. La soledad se hizo su compañera más fiel. Aurora, antes vibrante y llena de vida, se marchitaba lentamente bajo el peso de la indiferencia y el desprecio. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía, una sombra de lo que fue, consumida por un dolor silencioso, pero en lo más profundo de su ser, una chispa, diminuta pero tenaz, comenzaba a encenderse. Una voz, silenciada por años de amor ciego y sacrificio, susurraba que esto no podía, no debía, ser su final. La humillación ya no sería su destino. No, la dignidad, esa que había perdido, debía ser recuperada. La noche del gran evento benéfico, en el salón de un hotel de lujo, el aire era denso con perfumes caros y sonrisas forzadas. Aurora, ataviada con un sobrio vestido de seda que realzaba su figura, intentaba mantener la compostura. Había acudido con la esperanza, quizá ingenua, de que Alonso,
al menos en público le otorgaría algo de respeto. Pero él, en cambio, la trataba como un objeto decorativo, una sombra apenas presente en el rincón más alejado de su atención, mientras Valeria, como siempre, flotaba a su alrededor, una mariposa venenosa y deslumbrante. Alonso, con su sonrisa de galán, no tardó en presentar a Valeria a un influyente empresario, destacando sus ideas frescas y su visión moderna, mientras Aurora permanecía a un lado, invisible. Las miradas de algunos conocidos se posaban en ella, llenas de una compasión teñida de chismorreo, un veneno lento que le corroía el alma. Aurora sentía el peso de esas miradas, cada una un puñal silencioso clavado en su espalda, recordándole su creciente aislamiento. En un momento, Valeria, con una copa de champán en la mano, y una sonrisa calculada, se acercó al grupo donde Aurora conversaba brevemente con una vieja amiga. «Ay, Aurora», dijo con una voz dulzona, pero cargada de sarcasmo, «parece que los años no perdonan, ¿verdad? Recuerdo cuando eras la reina de las pasarelas. ¿Qué tiempos aquellos, tan fugaces?». Su mirada se deslizó por el vestido de Aurora, como si buscara un defecto. La amiga de Aurora, incómoda, intentó cambiar de tema, pero Valeria no la dejó. «Es que Alonso siempre dice que las mujeres deben saber cuándo retirarse con dignidad. Y bueno, tú, siempre fuiste tan por inocente asterisco», añadió, un brillo malicioso en sus ojos. La sangre de Aurora se heló. Sentía cómo el aire se le escapaba de los pulmones, el corazón latiéndole como un tambor desbocado en su pecho. Alonso, que había estado observando la escena desde lejos, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Valeria tiene razón, mi amor. Es importante saber aceptar los cambios. Ya no estamos para esos trotes, ¿verdad? La vida de modelo es para las jovencitas», espetó, colocando una mano sobre el hombro de Valeria, reforzando su complicidad. Su risa, antes una melodía para Aurora, ahora sonaba hueca y cruel. Las palabras de Alonso la golpearon con la fuerza de un puñetazo, dejándola sin aliento. Era la confirmación pública de lo que su corazón ya sabía. Él la despreciaba, no solo la había reemplazado, sino que se deleitaba en su humillación, la exponía ante todos con una crueldad que le partía el alma en 1000 pedazos. Quería gritar, quería huir, pero sus pies parecían anclados al suelo. Un sudor frío le perló la frente. Las manos le temblaban ligeramente, pero las apretó con fuerza, ocultando la reacción. La sala, antes vibrante, se convirtió en un eco distante. Las voces se volvieron murmullos, los rostros, manchas borrosas. Solo existían ellos tres, Alonso, Valeria, y ella, en el centro de un escenario de dolor insoportable. Valeria, al ver la reacción interna de Aurora, se atrevió a ir más allá. Con una ligereza impactante, se acercó aún más, y con la punta de sus dedos, deslizó una pequeña tarjeta de presentación de un centro de estética avanzada en el bolsillo del vestido de Aurora. «Para que te animes, cariño, un pequeño retoque nunca viene mal para mantenerla por chispa asterisco», susurró, asegurándose de que Alonso lo escuchara. Alonso soltó una carcajada ruidosa, que resonó en el amplio salón. «Valeria, ¿qué ocurrencias tienes? Pero tiene un punto, ¿no crees, Aurora? Un poco de ayuda siempre es bienvenida», comentó, mirándola de arriba abajo con una expresión de burla, como si ella fuera un experimento fallido, una reliquia que necesitaba ser restaurada para ser siquiera tolerable. La respiración de Aurora se aceleró, el aire quemándole la garganta. Su visión se nubló por un instante, y sintió un vértigo que amenazaba con derribarla. Cada fibra de su ser le gritaba que colapsara, que se derrumbara ahí mismo, en medio de la opulencia y el desprecio, que llorara, que suplicara, pero algo, esa chispa que había comenzado a encenderse, la detuvo. Una calma extraña, gélida y profunda, la invadió. Su rostro, aunque pálido, se mantuvo impasible. Sus ojos, en lugar de reflejar dolor, adquirieron una frialdad de acero. No había lágrimas, no había súplicas. Solo una determinación silenciosa, un muro invisible que se levantaba entre ella y la humillación que le estaban imponiendo. Alonso y Valeria, expectantes ante un estallido, se quedaron perplejos. La mirada de Aurora no les dio el placer de verla rota. En cambio, les devolvió un vacío inquietante, una ausencia de emoción que era más aterradora que cualquier grito. Era la calma antes de la tormenta, la serenidad de quien ha tocado fondo y ha encontrado la fuerza para volver a la superficie.
Con una lentitud que parecía desafiar el tiempo, Aurora retiró la tarjeta del bolsillo de su vestido. La miró, luego miró a Valeria, y finalmente a Alonso. No dijo una palabra. Simplemente, con un gesto digno y pausado, rompió la tarjeta en 2, luego en 4, y la dejó caer discretamente en una bandeja de un mesero que pasaba. «Disculpen, pero debo atender un asunto urgente», dijo Aurora. Su voz apenas un susurro, pero firme y clara, sin rastro de temblor. No esperó respuesta. Se dio la vuelta, y se alejó con una elegancia que desmentía el abismo de dolor que sentía, dejando a Alonso y Valeria con una sensación de victoria agridulce, una que no había tenido el impacto deseado. Mientras caminaba por el amplio salón, se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero su porte era regio. Cada paso era una declaración silenciosa de resistencia. La humillación había sido máxima, sí, pero no la había quebrado. Había encendido, en cambio, un fuego gélido en su interior, la promesa de una justicia que, por ahora, solo ella conocía. Esa noche, el penthouse que antes había sido su prisión de oro, se convirtió en su cuartel general. Ya no era la Aurora ingenua y enamorada. Era una estratega, una mujer que había sido pisoteada, sí, pero no derrotada. La chispa se había convertido en una llama, y esa llama alimentaría el inicio de su renacimiento. Esa noche, el penthouse que antes había sido su prisión de oro, se convirtió en su cuartel general. Ya no era la Aurora ingenua y enamorada. Era una estratega, una mujer que había sido pisoteada, sí, pero no derrotada. La chispa se había convertido en una llama, y esa llama alimentaría el inicio de su renacimiento. El dolor punzante de la humillación pública se transformó en una claridad helada, una determinación inquebrantable que la impulsó a actuar. Lo primero fue el silencio. Aurora dejó de reaccionar a las provocaciones de Alonso, a sus llegadas tarde o a sus comentarios hirientes. Se convirtió en una observadora metódica, un fantasma en su propia casa, registrando cada movimiento, cada palabra, cada ausencia. Sus ojos, antes llenos de súplica, ahora escaneaban el entorno con una frialdad analítica, buscando patrones, debilidades. Alonso, confiado en su victoria y en la supuesta docilidad de Aurora, bajó la guardia. Dejó su celular desbloqueado sobre la mesa un par de veces, susurró nombres de contactos en llamadas que ella no debía escuchar, y sus gastos se dispararon en compras de lujo y cenas ostentosas que no eran para ella. Cada descuido era una pieza en el rompecabezas de Aurora. Ella comenzó a guardar pruebas. Fotografías discretas de recibos de tarjetas de crédito con gastos sospechosos. Capturas de pantalla de mensajes de texto fugaces que Alonso dejaba abiertos. Incluso grabó algunas conversaciones, no para confrontarlo, sino para documentar su trato despectivo, y sus promesas vacías, la constante minimización de su persona. En su mente cada dato era un ladrillo para la nueva fortaleza que estaba construyendo. Recordó las palabras de su abuela. La tierra es el único oro que nunca se pierde, y con esa sabiduría ancestral, supo que su verdadero poder residía en aquello que Alonso jamás había valorado: su independencia financiera y el imperio silencioso que había forjado. La primera llamada fue a su abogado de confianza, el mismo que durante años había gestionado discretamente sus inversiones inmobiliarias. «Necesito que me prepares para lo inevitable, doctor», dijo Aurora, su voz firme y sin rastro de emoción. No hubo preguntas, solo una comprensión tácita de lo que estaba por venir. Los papeles de divorcio, la protección de sus bienes, todo se puso en marcha con una precisión quirúrgica. Luego, contactó a dos de sus amigas más leales, mujeres fuertes que habían visto su ascenso y su caída. No les reveló todos los detalles de su plan, pero les pidió apoyo logístico discreto, pequeños favores que la ayudarían a moverse sin levantar sospechas. Ellas, viendo el cambio en los ojos de Aurora, le ofrecieron su respaldo incondicional. En las noches, mientras Alonso dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba, Aurora revisaba documentos financieros, analizaba contratos de sus propiedades, y trazaba un plan paso a paso. No había espacio para la rabia impulsiva, solo para la estrategia calculada. Su venganza no sería ruidosa, sino devastadora en su silencio. Despertó esa frialdad que la había ayudado a sobrevivir en el competitivo mundo del modelaje,
pero ahora la aplicaba con un propósito más oscuro y personal. Se dio cuenta de que su fuerza no residía en su belleza, sino en su inteligencia, en su capacidad de anticipar y de actuar con una frialdad que su esposo jamás podría igualar. ¿Y tú qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios. Aurora sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que Alonso se sentía más seguro, más victorioso, era un día más en el que ella construía su jaula de oro, una jaula de la que él no podría escapar. Se movía con la cautela de una cazadora, preparándose para el momento en que su presa, confiada, cayera en la trampa. Su mirada, antes velada por el dolor, ahora brillaba con una luz diferente, una mezcla de astucia y resolución. No había lágrimas, solo una determinación férrea. El renacimiento de Aurora no sería un susurro, sino un trueno silencioso que sacudiría los cimientos de la vida de Alonso, dejándolo sin nada. El día de la verdad llegó como un ladrón en la noche para Alonso, pero para Aurora, fue el amanecer de una nueva era. Él, ajeno a la tempestad que se cernía, se preparaba para otra de sus escapadas con Valeria, con la arrogancia intacta, mientras Aurora observaba desde la distancia, con una frialdad que helaba. Esa mañana, al intentar usar su tarjeta de crédito para pagar un desayuno suntuoso para Valeria, la terminal la rechazó. Un pequeño rubor, una excusa banal. Problemas técnicos, cariño. Pero el mismo escenario se repitió en la gasolinera, en la boutique, donde Valeria elegía un nuevo vestido. La burla de Valeria, parece que el dinero ya no te fluye, mi amor, fue el primer síntoma de un colapso inminente. Alonso, con una irritación creciente, intentó acceder a sus cuentas bancarias en línea. Contraseña incorrecta. Repetía el sistema. Luego, acceso denegado. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Llamó a su banco, y la voz impersonal al otro lado le confirmó lo impensable. Todas sus cuentas conjuntas han sido suspendidas, señor. Por orden legal. El mundo se le vino encima. ¿Legal? ¿De qué estaba hablando? La desesperación lo llevó de vuelta al penthouse, el santuario de su supuesta victoria. Quería confrontar a Aurora, exigir una explicación, pero al intentar abrir la puerta con su llave, esta no cedió. La cerradura había sido cambiada. Un golpe de realidad, frío y contundente, lo dejó sin aliento. Un sobre lacrado, pegado a la puerta, llevaba su nombre. Con manos temblorosas, Alonso abrió el documento. Era una notificación legal, una orden de restricción, un aviso de desalojo. El penthouse, su penthouse, el hogar de su arrogancia, no era suyo. Nunca lo había sido legalmente. Cada propiedad, cada inversión, todo estaba a nombre de Aurora. Su abogado, un hombre de rostro serio, apareció en ese instante, como un fantasma del futuro. Señor Alonso, la señora Aurora le exige que desocupe el inmueble y se abstenga de cualquier contacto. Todas sus pertenencias le serán entregadas en la dirección que usted indique. Valeria, que había llegado justo en ese momento, con su sonrisa petulante y un nuevo bolso de diseñador, observó la escena. Su expresión de desdén se transformó en pura incredulidad, luego en un pánico velado. Alonso, ¿qué significa esto? ¿Qué demonios está pasando? Su voz, antes melosa, ahora sonaba aguda y demandante. Alonso, con el rostro pálido y la mirada perdida, intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. El abogado de Aurora continuó, imperturbable. La señora Aurora también ha tomado el control de todas las empresas que usted creía suyas, señor Alonso. Los contratos, los acuerdos, todo estaba a su nombre o bajo su control fiduciario. Era un golpe maestro, una jugada silenciosa que lo dejaba en la ruina total. La risa de Alonso se congeló en su garganta. De la incredulidad pasó a la furia, y de la furia al más puro y abyecto terror. Cayó de rodillas en el pasillo, sus manos cubriendo su rostro, suplicando, implorando. ¿Aurora? No, no puede ser, esto es una locura. Sus gritos, antes de triunfo, ahora eran de desesperación, resonando en el silencioso y frío pasillo del edificio de lujo. Valeria, al ver el colapso de Alonso, no dudó, su lealtad era tan superficial como su amor por el dinero. Alonso, ¿estás bromeando? ¿Estás arruinado? Yo no estoy para esto, dijo, su voz dura, desprovista de cualquier afecto. Giró sobre sus talones, su bolso balanceándose con desprecio, y se alejó sin mirar atrás, dejándolo solo, humillado y despojado. Aurora,
No estuvo allí para ver su triunfo, pero sintió la vibración de la justicia en cada fibra de su ser. Su venganza no fue un grito, sino un silencio ensordecedor que se llevó todo lo que Alonso valoraba. La ciudad, antes testigo de su humillación, ahora sería testigo de su renacimiento, y de la caída estrepitosa de quien creyó que podía pisotear un alma. El rumor corrió como pólvora. El galán de telenovelas, el hombre de éxito, el conquistador, se había quedado sin nada. Sin casa, sin dinero, sin la amante que lo había encumbrado en su orgullo. La humillación pública fue devastadora, no por un escándalo mediático,